Los predicadores cristianos llevan incontable tiempo pidiendo dinero para la obra de Dios. Pero Jesucristo dejó clarísimo que para poner en práctica las obras de Dios no se necesita dinero. Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tan claro como el agua. Para poner en práctica las obras de Dios solo se necesita creer en Jesucristo. Entonces los que piden dinero para la obra de Dios no están enseñando la verdad que predicó Jesucristo y están impidiendo que los cristianos le crean a Jesucristo. Además también están impidiendo que los cristianos lleguen al Padre. Veamos por qué. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la única forma que existe para llegar al Padre es yendo por el camino que señaló Jesucristo. Entonces cuando en las iglesias piden dinero para la obra de Dios, en lugar de enseñar que para poner en práctica las obras de Dios solo se necesita creer en el que Dios ha enviado, como lo enseñó Jesucristo, están impidiendo que se conozcan las enseñanzas de Jesucristo y también están impidiendo que las feligresías le crean al Padre. Escuchen con atención. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces los que piden dinero para la obra de Dios y los que aportan dinero para la obra de Dios no le creen a Jesucristo y tampoco le creen al Padre que lo envió, porque lo que enseñó Jesucristo es que la obra de Dios se hará creyendo en el que el Padre envió. Pero creer en Jesucristo no es simplemente decir que se cree en Jesucristo, pues según el apóstol Santiago, también los demonios creen. Veamos. Santiago 2:19. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esto permite comprender que si la creencia en Jesucristo no va acompañada por la práctica de sus enseñanzas, dicha creencia es vana. Por tanto, la única forma que existe para creer en Jesucristo es poniendo en práctica todas sus enseñanzas. O sea que la obra de Dios se pondrá en práctica cuando los hombres aprendan a amarse los unos a los otros, como lo pidió Jesucristo en Juan 13:34. Y también perdonando hasta 70 veces 7, como lo pidió Jesucristo en Mateo 18:22. Es como se pondrán en práctica las obras de Dios. Aprendiendo a ser mansos y humildes de corazón, como lo pidió Jesucristo en Mateo 11:29, se pondrán en práctica las obras de Dios. Y las obras de Dios se pondrán en práctica cuando los hombres aprendan a poner la otra mejilla, como lo pidió Jesucristo en Lucas 6:29. Las obras de Dios se pondrán en práctica cuando los hombres pongan en práctica todo lo que enseñó Jesucristo, amando a los enemigos, dándole de comer al hambriento y de beber al sediento, no juzgando a ninguna persona, bendiciendo a quienes los maldicen, porque eso es lo que enseñó Jesucristo según lo que está testificado en las Escrituras. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hasta hoy la obra de Dios no se ha puesto en práctica, porque los que hoy, año 2022, dicen creer en Jesucristo, no creen en Jesucristo como dice la Escritura, sino como se los enseñan en las iglesias. Y por eso sus corazones están lejos de poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el video anterior titulado Dos reinos, aprendimos que la Iglesia Católica fue fundada en el Concilio de Nicea para imponer el judeocristianismo en todas las naciones que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y con los videos anteriores hemos aprendido que según el testimonio que entregan las Escrituras, el judaísmo y el cristianismo son dos doctrinas absolutamente contrarias. Eso significa que la Iglesia Católica fue fundada para imponer a dos señores a la vez. Veamos. Juan 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, como ninguno le puede servir a dos señores a la vez, por eso la Iglesia Católica se dedicó a impedir que los cristianos le creyeran a Jesucristo para que creyeran en el judaísmo.
Y para eso la tenebrosa Iglesia Católica adoctrinó a sus feligresías en pecar y rezar para empatar, porque con ese jueguito de pecar y confesarse para seguir pecando, podían sepultar las enseñanzas de Jesucristo, y con eso harían de las feligresías cristianas una verdadera vergüenza para Jesucristo. Y con ese gran engaño de recibir perdón de pecados en un confesionario, las iglesias católicas hasta el día de hoy mantienen adoctrinadas a sus feligresías en un libertinaje que les permite mentir, engañar, robar, fornicar, estafar, maldecir, abusar de cualquiera o cometer cualquier tipo de pecado, porque luego en estas iglesias se pueden limpiar de aquellos pecados con pequeñas penitencias que les imponen quienes los confiesan. De esa forma las enseñanzas de Jesucristo quedaron simplemente escritas en un papel y pasaron a un último plano, porque no es necesario cumplirlas, pues si mientes, la iglesia te perdona. Si robas, la iglesia te perdona. Si fornicas, no tendrás ningún problema, porque en la iglesia te lo perdonan. Y así sucesivamente, en la iglesia católica perdonan todos los pecados que cometan sus feligresías. Dicen que si una mentira se repite 1000 veces, se convierte en verdad. Y esta doctrina de pecar y recibir perdón en un confesionario no es que la hayan repetido 1000 veces, sino que la Iglesia Católica la lleva practicando 1700 años, porque ese es el tiempo que tiene de fundada la espantosa Iglesia Católica. Y por eso las feligresías de las iglesias católicas convirtieron en verdad esta abominable doctrina que se inventó la Iglesia Católica para impedir que las enseñanzas de Jesucristo se establecieran entre los hombres. Y las feligresías cristianas adoctrinadas en estas iglesias se acostumbraron a cometer todo tipo de pecado, porque en las iglesias católicas los convencieron que eso no acarreaba ningún problema siempre y cuando se confesaran. Y esta otra mentira también la convirtieron en verdad, y el resultado de haber convertido en verdad aquellas mentiras es que con el pasar del tiempo estas feligresías fueron aumentando la costumbre de pecar y al mismo tiempo aprendieron a creer en Jesucristo no como dice la Escritura, sino como se los enseñaban en las iglesias. Entonces, si los cristianos católicos se convirtieron en pecadores empedernidos, fue porque así los adoctrinaron en sus iglesias. Por tanto, lo que hicieron estas iglesias con su adoctrinamiento de confesión fue negar lo que Jesucristo había enseñado e impedir que sus feligresías creyeran en Jesucristo. Pues si Jesucristo había pedido no mentir, las iglesias católicas enseñan que si mientes, te tienes que confesar y con eso tu pecado quedará perdonado. Y lo que había mandado Jesucristo, pues queda anulado. Y si Jesucristo había pedido poner la otra mejilla, estas iglesias enseñan que si no pones la otra mejilla, te tienes que confesar y con eso tu pecado quedará perdonado y lo que había mandado Jesucristo queda anulado. Y si Jesucristo había pedido amar a los enemigos, las iglesias católicas enseñan que si no lo haces, te tienes que confesar y tu pecado quedará perdonado. Y de esa forma lo que había mandado Jesucristo también queda anulado. Entonces ahora podemos comprender que lo que aún hace a día de hoy la Iglesia Católica con su adoctrinamiento de confesión es anular todo lo que mandó Jesucristo y permitir que sus feligresías cometan cualquier tipo de pecado con tal que luego compartan todas sus fechorías con ellos en sus confesionarios. De esta forma la Iglesia Católica pisotea las enseñanzas de Jesucristo para darle toda la importancia a aquel acto morboso de la confesión de crímenes donde abundan las historias de fornicación, de violaciones, de adulterios, de traiciones y de toda clase de porquerías que tienen para contar los que se arrodillan en aquellos tenebrosos confesionarios. Todo esto significa que la doctrina de confesión impuesta por la Iglesia Católica desautorizó a Jesucristo e hizo del sacrificio de Jesucristo en la cruz un sacrificio vano, porque con la doctrina de confesión se puede robar, se puede mentir, se puede fornicar, se puede matar o se puede hacer todo lo que Jesucristo prohibió, porque estas iglesias se encargan de perdonarlo todo en sus confesionarios. Entonces, si 2000 años después del sacrificio de Jesucristo nadie practica las enseñanzas de Jesucristo, es porque el adoctrinamiento que los cristianos reciben en las iglesias lo ha impedido. Esa es la gran obra de las iglesias católicas: engañar a sus feligresías con confesionarios donde los pedófilos de turno perdonan los pecados que sus feligreses cometen durante toda la semana, siempre y cuando se confiesen los domingos.
Durante más de 2000 años, entre el siglo IV y la llegada de Lutero en el siglo XVI, la Iglesia Católica, respaldada por regímenes antiguos, prohibió los cultos de adoración a Dios por fuera de sus iglesias, porque según ellos, ese era un derecho exclusivo para los clérigos. Pero a finales del siglo pasado, las democracias modernas garantizaron la libertad religiosa para todos los ciudadanos, con lo cual salieron muchísimas iglesias disidentes de la católica que, aunque desean ser diferentes a la católica, en todas ellas enseñan el mismo judeocristianismo, por culpa del cual la Iglesia Católica exterminó al pueblo de los santos. Y estas otras iglesias judeocristianas hoy se pueden contar por decenas de miles, y lo único que diferencia a estas otras iglesias cristianas de las iglesias católicas es que en estas nuevas iglesias no existen confesionarios donde los pecadores reciben perdón de pecados a cambio de rezar 2 Ave Marías o 2 Padre Nuestros. Pero eso no significa que las nuevas iglesias cristianas le hayan prohibido pecar a sus feligresías. Eso lo que significa es que las nuevas iglesias simplemente cambiaron el discurso para que sus feligresías paguen por sus pecados en lugar de confesarse. Por eso, en lugar de confesionarios, lo que tienen estas otras iglesias son urnas, y en algunas hasta datáfonos donde sus feligresías pagan por los pecados cometidos. O sea que todas las iglesias con doctrina judeocristiana, católicas o no católicas, se dedicaron a impedir que sus feligresías le creyeran a Jesucristo. Y eso generó gravísimas consecuencias para la humanidad, pues según el testimonio que entrega una de las profecías del libro del Apocalipsis, cuando llegó el día del Señor, no existía ni siquiera uno que hubiera nacido de las enseñanzas de Jesucristo. Escuchen con mucha atención lo que cuenta el apóstol Juan acerca de lo que sucedió en el día del Señor, cuando él fue llevado en el Espíritu para que diera testimonio de lo que sucedió en aquel día. Apocalipsis 5:2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aparte del león de la tribu de Judá, no se encontró a ninguno digno de desatar los sellos del libro, porque ninguno había conseguido vencer al mundo. Y según el testimonio que entregan las Escrituras, lo único que se necesita para vencer al mundo es nacer de Dios. Veamos. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Eso significa que cuando llegó el día postrero, ninguno había conseguido nacer de Dios. O sea que los miles y miles de cristianos que pagan diezmos, comen hostias, cantan alabanzas y se dan golpes de pecho en las iglesias, ni siquiera uno consiguió nacer de Dios. Porque el apóstol Juan testificó que ninguno consiguió vencer al mundo. Pero además de que ninguno consiguió nacer de Dios, tampoco ninguno creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Veamos. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? Entonces, si el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, eso significa que los que no consiguieron vencer al mundo fue porque tampoco creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por eso lloraba Juan en su visión apocalíptica, porque él comprendió que si ninguno era digno de abrir el libro, porque ninguno había vencido, era porque ninguno de los que llegaron al tan anhelado día del Señor había nacido de Dios, y porque ninguno había creído que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso lloraba Juan, porque también en ese momento comprendió que la descendencia de discípulos de Jesucristo que se había iniciado con los apóstoles se había perdido en el camino. Y fue la criminal Iglesia Católica la que, para poder formar cristianos que creyeran que Jesucristo es hijo del horripilante Dios de los judíos, exterminó de las más horribles formas al pueblo de los santos que sí había nacido de Dios. Y con esta blasfemia, la Iglesia Católica, ayudada por todas las iglesias que
también son judeocristianas, consiguieron que ningún cristiano creyera que Jesucristo es hijo de Dios, porque les hicieron creer que Jesucristo era hijo del Dios de los judíos, y por eso ninguno consiguió nacer de Dios para poder vencer al mundo. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa fue la obra que hicieron las iglesias, porque para eso fueron fundadas. Ahora es fácil comprender que el mal triunfó sobre el bien, pues cuando llegó el día del Señor, ninguno creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque las iglesias los habían convencido a todos que Jesucristo era hijo del Dios de los judíos. Por eso he titulado este video El triunfo de las iglesias, porque cuando llegó el día del Señor, ninguno le había creído a Jesucristo, porque todos creían en el engaño que les predicaban en las iglesias, y por eso ninguno era digno de abrir el libro y ni siquiera de mirarlo. Eso es lo que testifican las Escrituras. Ahora, con mucha tristeza, les tengo que explicar que el mundo entero fue condenado gracias a la labor de las iglesias. Escuchen con mucha atención. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El mundo no creyó en Jesucristo porque las iglesias lo impidieron. Y lo que dice la Escritura es que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Eso significa que el mundo entero fue condenado por creer que Jesucristo era hijo del Dios de los judíos, como lo predican en las iglesias. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que los cristianos comprendan que cuando las iglesias piden dinero para la obra de Dios que ponen en práctica las iglesias es la obra del Dios de los judíos y no la obra de Dios. Esa es la única función que desempeñan todas las iglesias en la tierra: impedir que el mundo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que el Dios de los judíos permanezca como Dios, porque estas iglesias están al servicio del diablo y no al servicio de Jesucristo. Entonces no necesitamos mucha inteligencia para comprender que si no iniciamos una campaña para exterminar la predicación de las iglesias, el reino de Dios jamás se establecerá en la tierra. Por eso las profecías del último día culminan con varias batallas. Una es la disputa por el cielo en Apocalipsis 12:7, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles para arrojarlos del cielo a la tierra. Otra es la descrita en Apocalipsis 17:14, donde los llamados, los escogidos y el Cordero vencen a los que pelean contra él. Y finalmente, la que está testificada en Apocalipsis 19:11. Escuchen con atención. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. A quien acompañan estos ejércitos celestiales es al Verbo de Dios, y el Verbo de Dios lo mantienen sepultado las iglesias para poder predicar la blasfemia del judeocristianismo. Eso significa que aquellos ejércitos están conformados por hombres y mujeres que pelean para proteger la palabra de Dios. De esa forma las profecías están llamando a hombres y mujeres para que se integren a los ejércitos celestiales que darán la gran batalla final, comandados por la palabra de Dios. Esa es la batalla que tenemos que dar para propiciar la consumación de la gran profecía del final de los tiempos contenida en el libro del Apocalipsis. Tenemos que luchar contra la predicación de las iglesias, y todo lo que tenemos que hacer es contribuir a que este conocimiento llegue a oídos de todos los que hoy permanecen embriagados, bebiendo de la copa del judeocristianismo que los hace fornicar, sirviéndole a dos señores a la vez. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vino de fornicación es lo que beben los cristianos en las iglesias, y por eso cuando llegó el día del Señor, ninguno se salvó. Eso es lo que cuentan las Escrituras. Los que tengan oído para oír, que oigan, y los que oigan, por favor,
Únanse a la batalla. Llegó la hora de despertar a la verdad que ha permanecido oculta por culpa de las iglesias que predican como una sola a dos enseñanzas absolutamente contrarias. Este es el libro de la verdad y usted puede obtener gratuitamente un resumen de este libro simplemente buscando el libro Dos Dioses, Dos Cristos en Google Books, y allí podrá disponer de un amplio y extenso resumen del libro. Este libro no fue hecho para obtener beneficios económicos. Este libro fue hecho para aportar a la verdad.